Bueno, una noticia que se conoció hace un ratito. Murió Jorge Lanata. No. Estaba internado desde el 14 de junio. Colega de esta casa, periodista de vasta trayectoria, que nos sorprendió allá a fines de los 80 con Página 12, ese diario que marcó un antes y un después en el periodismo ya en la vuelta a la democracia. Y desde allí una larga carrera en radio, en diario, en televisión. También se dio el gusto de estar en el teatro de revistas, hizo una temporada en el Maipo, hizo de todo. Polémico, controvertido, lo seguían millones de personas, un verdadero disruptivo del periodismo. Disrumpió mucho, hizo un quiebre en el periodismo y eso, por supuesto, le generó gente que lo sigue y que hoy está llorando su partida y mucha gente que también discutió mucho con él. Murió a causa de una falla multiorgánica. Una falla multiorgánica, llevaba muchos meses internado, ya sabíamos que estaba muy mal y hace instantes se conoció la noticia de su muerte. Por eso le queríamos preguntar al Doc, aprovechar, ¿qué es una falla multiorgánica? ¿Qué es la causa o por lo menos el desencadenante de la muerte de Jorge Lanata, Doc? Primero, déjame contarte que es muy triste. Yo trabajé con él, además éramos vecinos de horario. Ya hace rato que él estaba en la casa y yo no lo veía, pero durante bastante tiempo estuve en su programa. Y hemos perdido un amigo, un innovador, un transgresor extraordinario, una cabeza de esas que pocas veces se ven, una cabeza brillante. Dicho lo cual, paso a la parte, ¿qué es una falla multiorgánica? Él venía ya con una obesidad, una diabetes, y con un factor tóxico que era el cigarrillo. Eso influye mucho para que el cuerpo entre en un estado inflamatorio crónico. La inflamación, que es cuando vos te pegás un golpe, se pone colorado, se pone caliente, se hincha un poquito, porque ahí va toda la sangre, es el mecanismo de defensas que actúa. Eso es inflamación aguda. Cuando vos tenés mucho tiempo factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo, vos tenés ahí una inflamación crónica. En la inflamación crónica se empiezan a segregar sustancias que son dañinas en todo el cuerpo, que se llaman citoquinas. Esas sustancias lo primero que van a dañar, Mario, si vos ves acá, esta es una arteria. Creo que está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto que tenemos por acá es el endotelio. Es lo más sensible que tiene el cuerpo, posiblemente una de las cosas más sensibles que tiene el cuerpo. El endotelio sufre mucho y cuando empieza a sufrir el endotelio, que sufre por el embate del colesterol, del azúcar que tenía, de las citoquinas, empieza a aparecer, como vemos acá, empieza a tapar, ese ya seguramente tendría las arterias tapadas, pero empieza a taparse y empiezan a aparecer coágulos. O sea, esto que estás viendo acá nos muestra cómo se va tapando, ¿no? Cómo se va tapando. Cómo se va tapando de a poco la arteria. Y el endotelio, al estar dentro de las arterias llegan a todo el cuerpo. No es un fenómeno que vos decís que tengo el hígado, el vaso, el riñón. Claro. No, vos necesitas, en todo el cuerpo necesitas oxígeno. Por eso se habla de falla multiorgánica, porque las arterias llegan a todos los órganos del cuerpo. Porque las arterias llegan a todos los órganos y todos los órganos necesitan oxígeno. Cuando estas arterias empiezan a estar inflamadas, empieza a llegar menos oxígeno, pero además se producen fenómenos en el cuerpo. Puede haber al mismo tiempo vasoconstricción o vasodilatación. ¿Qué quiere decir vasoconstricción o vasodilatación? Quiere decir que las arterias se achican, las arterias se agrandan. Se producen fenómenos que hacen que el corazón lata con más fuerza o con menos fuerza. Y ese estado inflamatorio, esas sustancias dañinas, empiezan a invadir todo. Empiezan a invadir, bueno, el mismo corazón se empieza a invadir, los pulmones, el hígado, los intestinos, en una persona que además tenía un trasplante. Claro. Sí, y un cuadro general muy delicado sumado a su exceso de peso, ¿no? De peso. Él tenía un exceso de peso de muchos años y una diabetes de muchos años que estaba compensada, no sé, posiblemente estaría compensada el último tiempo, pero la padeció muchos años. Entonces empieza a aparecer que se tapa todo. Se tapan las arterias que van al cerebro, se tapan las arterias que van al vaso, viene la falla de la función renal.
Esto es deja de filtrar. No es sorpresivo porque tal vez la primera imagen, una falla multiorgánica, es que es algo sorpresivo. En realidad esto es de arrastre, va... La falla multiorgánica es, en general, es consecuencia o de una infección crónica, o de un gran accidente, o de una sepsis generalizada, una infección generalizada, un traumatismo grave, se te cae el techo encima, te aplasta, un síndrome de aplastamiento, todo eso produce una falla multiorgánica. La falla multiorgánica quiere decir que ya el cuerpo no responde más, no llega más el oxígeno a las células, no llega nada que le pueda hacer funcionar, no llega el azúcar, no llega el aire. Digamos, llega un estado de la falla multiorgánica que no se puede revertir, es irreversible. En general, cuando hay una falla multiorgánica, estamos hablando de algo que está final. Sí, el clásico de los médicos, no hay nada que hacer, no hay nada salvo un milagro, sí, ¿no? salvo un milagro. Ajá. Cuando hay una falla multiorgánica, quiere decir que ese organismo está muy dañado. Ya venía muy dañado. Fue un milagro que sobreviviera todo este tiempo, un milagro de la naturaleza, un milagro de su fortaleza, un milagro de los médicos que lo atendieron, un milagro de la familia que lo apoyó, y del espíritu luchador que él tuvo siempre y que se manifestó en todos los aspectos de su vida, ¿no? Sí, y que aun cuando no estaba bien, bueno, ya hacía el programa desde su casa, post pandemia, ¿no? Porque además la pandemia aceleró esta modalidad, nunca se rindió al trabajo. Siempre siguió trabajando, era un gran tenaz con el trabajo. Él trabajó hasta el día en que lo internaron, no hubo nunca un día que paró. La radio tiene un sistema armado de forma tal que vos podés estar en tu casa y hablás como si estuvieras ahí en el aire, y tienen un sistema en que además vos podés ir viendo a la persona con la que estás hablando, y además el hombre era un animal de radio, ¿no? Además de periodismo, en fin, de televisión, era un animal de todo. Ya te podés manejar porque ya sabés los tiempos, en qué momento hablar, en qué momento esperar, en qué momento callarte, y un espíritu, un equipo muy importante que lo acompañaba, a los cuales conozco a todos. Una producción también. Y además, Doc, un cuadro que con el tiempo se fue haciendo más complejo, con lo cual un desafío mucho más grande a medida que pasaba el tiempo para los profesionales que lo atendían desde hacía mucho tiempo. Claro, y después llega un momento en que pasan dos cosas. O el cuerpo dice basta, o los profesionales dicen basta. Porque los profesionales en algún momento se dan cuenta que si siguen es como un empecinamiento terapéutico. Acá ellos lucharon todo lo que se pudo y el cuerpo dijo basta, y seguramente hicieron con buen criterio todo lo que pudieron hasta el último momento, ¿no? Estuvo en las mejores manos todo este tiempo. No cabe duda. Y además un equipo gigante, supongo, porque fue atendido en distintos lugares, y digamos, el cuadro que tenía era tan complejo que implicaba la atención de distintos especialistas. Los mejores especialistas. Gracias, Doc. Nos vamos a ir a una pausa. Reiteramos, 4:21 de la tarde, murió Jorge Lanata. Le damos paso a la gente del noticiero de Canal 13 que están justamente ocupándose del tema. Es una pausa.